Derechos es una iniciativa, un programa educativo y formativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a la Comisión de Medios del Vicariato y a la Dirección General de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos, 34 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. En los próximos minutos los estaremos acompañando de los controles Jesús Pantoja y quien les habla Héctor Escandel. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. Bien, vamos a revisar y comentar algunos de los acontecimientos vinculados a derechos humanos que celebraremos durante la semana que va desde el día de hoy hasta el próximo miércoles 23. Hoy, jueves 17, es el Día Mundial del Emoji. El emoji, que son los dibujitos esos que aparecen en el teléfono, ¿verdad? Que expresan emociones y cosas así. Y además va a ser el día mundial de la justicia internacional, esa que tanta falta hace. Un día como hoy, en 1790, muere Adam Smith. ¿Quién fue Adam Smith? Un economista británico, ¿verdad? Él se le atribuye ser el padre del liberalismo, por lo menos en materia teórica, ese liberalismo que dio paso luego al desarrollo del sistema económico capitalista. Adam Smith fue un promotor de las libertades individuales, ¿verdad? Todavía vigente en muchas partes del mundo. En 1888 nace Vladimir Srokin con Z. ¿Quién será ese señor? Vladimir Srokin fue un ingeniero, un físico, un inventor de origen ruso, norteamericano, de nacionalidad, y a él le debemos la posibilidad de disfrutar de la televisión. El padre de la televisión, ¿verdad? Uno de los padres de la televisión, un precursor de ese aparato, la caja boba, le dicen, la que nos hipnotiza. Hoy otras cajas bobas ocupan su espacio, pero la televisión sigue estando presente. En 1891, el 17 de julio, fallece Vicente Marcano. ¿Quién fue Vicente Marcano? Vicente Marcano fue probablemente el venezolano más sabio del siglo XIX, sabio en el sentido del conocimiento adquirido a través del estudio, ¿verdad? Fue un hombre que dominó la ingeniería, la química, la geología, la geografía, que produjo muchísima información y fue reconocido y debe ser reconocido como eso, como un hombre integral, sabio, humanista, que contribuyó enormemente al desarrollo de la sociedad venezolana. En 1932, el 17 de julio, nace Joaquín Salvador Lavado Tejón. ¿Quién fue ese? Ese es el padre de Mafalda. Ustedes conocen a Mafalda. Mafalda es la filósofa más importante del siglo XX y XXI, porque todavía está vigente. Un muñequito, un dibujito, que nos deja muchísimas enseñanzas y que nos pone a reflexionar permanentemente. Y en el año 1988 se suscribe el Estatuto de Roma, el conocido Estatuto de Roma, a partir de la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas, que establece, entre otras cosas, la instalación de una Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad de gran magnitud. Ese Estatuto de Roma entró en vigencia en el año 2002. Mañana viernes 18 es el Día Mundial de la Escucha. Y eso nos hace mucha falta, escuchar.
escuchar al otro, escuchar qué nos quiere decir, cómo lo interpretamos, ¿verdad? Ese es el camino para la solidaridad, ese es el camino para el entendimiento, es el camino para construir la paz, escuchar, saber escuchar. Y va a ser también el Día Internacional de Nelson Mandela. Mandela fue un activista importantísimo contra el apartheid, esa política nefasta de separar a la sociedad por raza, ¿verdad? Por color de la piel. Nelson Mandela, desde la resistencia y desde el activismo, hizo un trabajo muy importante para lograr vencer ese cáncer en las relaciones entre los seres humanos. En 1566, 18 de julio, se reporta el fallecimiento de Bartolomé de las Casas. 1566, hace ya bastante, ¿verdad? Casi 500 años. Bartolomé de las Casas fue un religioso y su principal reconocimiento se sustenta en que se convirtió en uno de los defensores fundamentales de los derechos humanos entre los pueblos indígenas. Su acción permanente logró el reconocimiento por parte de la Corona de España de la humanidad de los pueblos indígenas de América. En 1967 se crea en Caracas la Universidad Simón Bolívar, inicialmente bautizada Universidad de Caracas, pero que ya desde 1969 se le reconoce como la Universidad Simón Bolívar. De ahí han salido enormes talentos venezolanos en distintas áreas, muchos de ellos con reconocimiento internacional en sus áreas de competencia y de conocimiento. Es decir, 33 y 25, 58 años formando venezolanos a nivel universitario con una calidad muy reconocida. En 1978, el 18 de julio, entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un hito también en este proceso continuo de primero identificar y luego mantener, ¿verdad?, a través de la demanda permanente, la vigencia de los derechos humanos. En 1985, el 18 de julio, fallece el sacerdote jesuita José María Velaz. Y José María Velaz es el padre de una de las obras fundamentales de la iglesia, Fe y Alegría. Fe y Alegría, que nació en Caracas, en un barrio, en una casa donada por una familia católica, que se ha convertido en una institución que trasciende las fronteras venezolanas, que está presente en toda América y en algunos países de Europa, abriendo caminos y dándole esperanza a muchos jóvenes, a muchos niños y niñas de poder formarse. Y en el año 2003 se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela, es decir, que está por celebrar mañana su 22 aniversario. Yo tuve la oportunidad de acompañarla en su instalación aquí en Puerto Ayacucho, en Amazonas, ya hace también ese tiempo, 22 años. El sábado va a ser el Día de los Amigos con Derechos. Yo no sé qué es eso de los amigos con derechos, pero ahí lo dejo. Y va a ser el Día de Iberoamérica. Pero también en 1848, el 18 de julio, se celebra la llamada Convención de Seneca Falls en Nueva York, en el estado de Nueva York, donde activistas por los derechos de igualdad de género y derechos civiles de las mujeres se expresan y logran un reconocimiento internacional, van a abrir un camino para que en otros espacios, pues, y en otras realidades, este proceso de construcción de derechos humanos se logre materializar. 1848. El domingo 20 va a ser el Día Internacional del Ajedrez. El juego ciencia, dicen por ahí. El ajedrez va a ser el Día Internacional de la Luna y además va a ser el Día del Amigo. Y sobre el amigo y la amistad vamos a hablar un poco más adelante. En 1810, el 20 de julio, se celebra la independencia, o se declara la independencia de la República de Colombia.
En 1937, el 20 de junio, fallece quien se llamara Guillermo Marconi. Y si el otro que hablamos hace rato nos dio la televisión, este nos dio la posibilidad del desarrollo de los radiotransmisores, de la radio, de este medio que estamos utilizando hoy, ¿verdad? Fue uno de los inventores que contribuyó significativamente a que este aparato, la radio, se haya podido materializar y siga vigente después de tantos años, y a pesar de toda la competencia que tiene hoy día. En 1969 se produce un hecho histórico en el avance del hombre, en el conocimiento del universo, ¿verdad? Es el alunizaje del Apolo 11, la misión espacial Apolo 11, 1969. Neil Armstrong y Buzz Aldrin son los dos primeros seres humanos que ponen pie en la Luna. Y el otro señor que los acompañaba, el otro astronauta, Michael Collins, pues le tocó quedarse como conductor designado, ¿verdad? Dándole vueltas a la Luna, esperando que aquellos terminaran su misión para luego recogerlos. En el año 2015 entra en vigor la llamada Alianza del Pacífico, un tratado fundamentalmente de carácter económico entre países americanos que tienen costas en el Océano Pacífico. El día lunes 21 va a ser el Día del Médico Veterinario. Nuestra felicitación y reconocimiento a todos esos veterinarios que hoy prestan servicios aquí en Puerto Ayacucho, fundamentalmente en todo el país y el mundo. Cumplen una labor muy importante. Y además es el Día Mundial del Perro. O sea que yo voy a felicitar el día 21 a mi perro Max. Y en 1903, el 21 de julio, se reconoce como la fecha en la cual finaliza la última guerra civil en Venezuela. Durante el gobierno de Cipriano Castro, las tropas gubernamentales mandadas por Juan Vicente Gómez logran la victoria en la batalla de Ciudad Bolívar, y con eso se pone fin a prácticamente un siglo de confrontaciones y violencia interna, ¿verdad? Que de alguna manera ralentizó las posibilidades de que el país mejorara las condiciones sociales y económicas durante todo ese tiempo. El día martes 22 va a ser el Día Mundial de la Lucha contra la Megaminería a cielo abierto, un fenómeno que lamentablemente cada día parece más pronunciado, más intenso. De él vamos a hablar un poquito más adelante. Va a ser el Día Mundial del Cerebro, ese que tenemos todos. Va a ser el Día Internacional del Trabajo Doméstico y se va a celebrar la festividad de Santa María Magdalena. Y el miércoles 23 va a ser el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Además va a ser el día de Batman. Que le guste Batman, pues también tiene la oportunidad de recordarlo. En 1919, el 23 de julio, nace una venezolana ejemplar, también una real influencer que cambió muchas cosas en el país, sobre todo la situación de los niños, ¿verdad? A ella le debemos la creación del Festival del Niño, más tarde conocida como la Fundación del Niño, una obra fundamental, permanente. Y en 1928 se sanciona la primera ley del trabajo en Venezuela, 1928, en el marco ya de la vigencia y el dominio de la actividad económica asociada al petróleo, pues se hizo indispensable, impostergable legislar de alguna forma para proteger los derechos de los trabajadores. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos.
sigamos conociendo nuestros derechos. Vamos a seguir repasando los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en la sección 3, que se refiere al Ministerio Público, y en el artículo 285, que nos habla de las atribuciones de este Ministerio Público. Dice el numeral 1, garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. El numeral 2 señala garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. Y el numeral 3 indica lo siguiente: ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su condición, su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Esos son los 3 primeros numerales, las atribuciones del Ministerio Público. La semana próxima continuaremos. Ponte al día y vive tus derechos. A las 11:24 vamos a hacer nuestra reflexión acerca de derechos humanos. Y lamentablemente, pues esta semana hemos visto cómo se abre otro espacio, otro lugar, otro escenario de conflicto, esta vez entre Israel y Siria, ¿no? Lamentablemente, pues aquí las víctimas fundamentales son quienes nada tienen que ver con eso: la sociedad civil, ¿verdad? Los niños, los ancianos, las personas que no están participando directamente en una confrontación suelen ser las víctimas de estas guerras modernas, tecnológicas, ¿verdad? Eso viene a complicar aún mucho más el escenario internacional y pareciera estar, no sé, o ser el resultado de una imposición de una lógica medio extraña. Una lógica que redefine muchas cosas, ¿no? Que es el delito, si las leyes funcionan o no funcionan. Pareciera imponerse esa frase de que el fin justifica los medios, independientemente de si ese fin es humanamente aceptable, si es ético, si es moral, ¿verdad? La ética y la moral precisamente parecen estar cada vez más a la deriva. Y la pregunta sería que ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estas situaciones de conflicto, en vez de retrotraerse, de disminuir, cada día parecen ampliarse más? Y esto es propicio porque estamos conmemorando el Día Mundial de la Justicia Internacional, y uno se pregunta cuál es la vigencia de la Organización de las Naciones Unidas y de toda esa institucionalidad que ha sido creada para promover y fomentar la paz. Por otro lado, vemos que hay múltiples restricciones para que en los escenarios de conflicto la ayuda humanitaria, que es un paliativo, pues se pueda prestar de manera correcta. Entonces, creemos que tenemos que revisarlo. Hay una corriente extraña que nos está moviendo por un camino muy malo, que se empareja también con lo que le estamos haciendo al planeta, conformando pues toda una situación dramática que amerita otras conductas, otras actuaciones, otras acciones, ¿verdad? Privilegiar esas acciones, esas políticas que construyan paz,
que sirvan para fomentar el entendimiento y que las obligaciones de los estados pues estén en función de atender las necesidades de la gente, de las sociedades, más que en la procura de la confrontación. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. Bien, a las 11:27 vamos a hacer nuestro comentario alrededor de la ecología integral y lo haremos en el marco del Día Mundial contra la Megaminería a cielo abierto, ¿verdad? Esta megaminería es sin duda un caos global en todo el mundo. Está transformando muchas cosas con la intención de transformar la matriz energética del mundo para minimizar, disminuir el consumo de hidrocarburos que son, según la ciencia, los principales productores de gases de efecto invernadero que están afectando el clima del planeta. Pues se están tomando decisiones que ameritan un análisis más serio, más sincero, ¿no? Muchas de las opciones alternativas a las energías fósiles pasan por eso que llamamos transición energética y que nos hace cada vez más dependientes del suministro de algunos minerales de manera con una magnitud muy grande. Minerales como el litio, como el cobalto, como el níquel, como el cobre, son hoy día perseguidos donde estén. ¿Por qué? Porque son esenciales para el desarrollo de todas estas fuentes alternativas, los motores eléctricos, para los medios de comunicación, la energía eólica, la energía solar, todos ellos requieren enormes volúmenes de estos minerales, entre otros, las tierras raras, por ejemplo. Y entonces la reflexión pasa porque debemos cerciorarnos de que esta transición energética no nos resulte demasiado costosa. No solamente en términos de los impactos que se generan sobre los ecosistemas cuando la minería de esta naturaleza actúa, sino también y fundamentalmente sobre las sociedades que se están viendo afectadas por muchas medidas asociadas al aprovechamiento de los minerales, ¿verdad? Nosotros vemos como por ejemplo en la Amazonía, en la gran región amazónica, las confrontaciones, los desplazamientos, la violencia contra quienes pretenden defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza se han magnificado en los últimos tiempos. Y es muy difícil desvincular eso de los intereses que están detrás del desarrollo de la minería de estos elementos, que son sin duda esenciales, pero que deberían tener otros modos de resolver las cosas. Lo cierto es que se está dibujando una nueva geopolítica vinculada al dominio sobre los yacimientos de estos minerales. Y aquí hay muchas cosas que pensar. No solamente son los impactos, digamos, asociados a la extracción, sino que luego tienen que ver también con esos elementos, esos minerales tienen que ser refinados, tienen que ser adecuados a las necesidades de la industria, tienen que ser transportados de un lugar a otro, porque los minerales no suelen estar disponibles al lado de las fábricas o de las refinerías, ¿verdad? Ni siquiera en los países que lideran el proceso de reconversión energética. Entonces hay que tener mucha sensatez en torno a los efectos que esto va a tener en el clima, en el ambiente y sobre todo en las sociedades, para que las prioridades no sean solamente económicas, sino que también y fundamentalmente estén orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas. Bien, bueno.
Vamos a continuar con nuestro programa Vive tus Derechos, su programa. Lo vamos a hacer en el marco del Día del Amigo que se va a celebrar el próximo domingo 20. Es una fecha que fundamentalmente se reconoce en los países de América del Sur, del Cono Sur. El próximo 30 de este mes de julio, el Día de la Amistad. Y en Venezuela, por lo general, se asocia al Día del Amor allá en el febrero, el 14 de febrero, ¿verdad? El amor y la amistad. Pero la amistad es un sentimiento, es un valor fundamental y creemos importante poder conversar un poco alrededor de ella, ¿no? Para eso hemos invitado al padre Joseph Altamiranda. Padre Joseph es el coordinador de la Escuela de Emprendimiento Don Bosco, el antiguo CCL, ¿verdad? Bienvenido, padre. Gracias, de verdad que contento por esta invitación de poder compartir un rato con ustedes en torno a esta celebración de la amistad. Sí, la amistad se refiere fundamentalmente a la que existe entre dos seres humanos, ¿verdad? Pero también tiene otros ámbitos, los ámbitos quizás un poco más amplios y etéreos, la amistad entre los pueblos, la amistad entre las culturas, entre los países, ¿verdad? La amistad como concepto, pues ha sido tratada por muchísima gente en el tiempo. La amistad es una condición fundamental para construir paz. La amistad es lo contrario de la intolerancia, de todas estas cosas que nos persiguen día a día en un mundo complejo, con muchos problemas graves, de carácter genérico para prácticamente la totalidad de la humanidad, en un mundo de conflicto y de violencia. Pues la amistad pareciera ser cada vez más necesaria. Hay maneras de fomentar la amistad. Sí, definitivamente cuando nosotros nos ponemos a dialogar, a preguntarnos qué es la amistad, buscamos las definiciones y nos las darán concretamente, pues. Y pensando en qué decir en cuanto a la amistad, quisiera por lo menos partir de la palabra amistad desde la Sagrada Escritura. ¿Qué es y qué nos dice la amistad? La Sagrada Escritura, ¿no? ¿Qué nos va mostrando allí? Y fundamentalmente para hablar de amistad tenemos que hablar de Jesús y sus amigos los apóstoles. De Jesús, Marta, Lázaro y María. Esos son los amigos de Jesús, ¿no? Los que estaban con él, pero los que también hacían revelar sentimientos en la vida de Jesús. Recordemos la escena de cuando Lázaro muere, Jesús llega. ¿Y por qué Jesús va? ¿Y por qué se da todo el tiempo que se da? Porque él sabe que es su amigo. Él sabe que son sus amigos, ¿no? Y qué bonito, porque aún en medio de la desesperación de las dos hermanas de Lázaro, Jesús está allí. Y Jesús llora la muerte de su amigo. Pero no se queda en el llanto, sino que se queda en el verdadero valor de la amistad, porque después va y lo resucita. ¿Qué nos quiere decir esto? No, partiendo de la Sagrada Escritura de la amistad, de que la amistad es un valor trascendente en la vida de la persona. Y es un valor que es capaz de establecer relaciones interpersonales de una manera eficaz, que salva, que ayuda, que cuida, que protege. Un poco para ir viendo esta realidad desde lo que la Biblia también nos quiere presentar. Sí, decía Santo Tomás de Aquino, hay una frase que tengo por aquí, dice: no hay nada en esta tierra más valioso que ser agraciado con una amistad verdadera. Y yo entiendo que a través del tiempo, pues el concepto de la amistad, desde lo que usted nos señala, el inicio, pues ha sido precisamente un valor fundamental para sostener la vida. Claro. Yo no
puedo pensar en alguien, un ser humano que pase por la vida sin haber establecido al menos una amistad, ¿no? Y un poco pensando en el programa, pues venía reflexionando. Yo tengo ya unos cuantos años y tengo la fortuna de mantener amistades con gente desde hace muchísimos años, de cuando yo era un muchachito. Obviamente no tenemos la oportunidad de conversar todos los días y de vernos porque estamos en espacios geográficos distintos, pero nos reconocemos como eso, como amigos, ¿no? Y a través del tiempo uno va identificando gente que tiene con la que mantiene una particular relación, ¿no? Hay quien dice también que los amigos son la verdadera familia. Exactamente. Sí, no, y es interesantísimo porque escuchándolo hablar también, o sea, ¿qué genera la sociedad, la amistad en la sociedad hoy? Yo recuerdo mucho las palabras de mi mamá cuando ella me decía, bueno, pero es que amigo 1 en 1.000.000, ¿no? Precisamente porque los demás son conocidos, los demás, bueno, nos tratamos y eso, pero hay elementos que van entrelazando y que van, digamos, de alguna manera formando esa amistad profunda. Y es momentos de compartir diálogos, compartir los momentos buenos, compartir los momentos malos. Y yo creo que hoy nuestra sociedad está muy carente de amistad. ¿Y por qué está carente de amistad? Porque el mundo nos ha llevado a caminar tan rápido que no nos hemos detenido en ver la realidad del otro, ¿no? Del que también puede ser mi amigo, del que también es un conocido. Pero si nosotros nos pusiéramos a pensar y nos detuviéramos un momento a ver la vida y a ver a los demás con calma, sin que el mundo nos lleve apurados. ¿Y en qué nos apura el mundo? En el teléfono, en las redes, en el compartir, en estar en el mundo digital. Y se nos olvida con poder compartir con el otro. Yo soy de los que piensa que en la sociedad el teléfono nos acercó con los que estamos distantes de Venezuela, fuera del país, pero nos alejó con los que tenemos cara a cara. Y esto es precisamente a lo que yo me refiero, de esta carencia de la amistad en la sociedad. Si nuestra sociedad fuera más consciente de lo que significa la amistad como un valor trascendente y como un valor propio de la realidad humana, seguramente hoy tuviéramos un mundo, una sociedad totalmente distinta, con valores más profundos, verdaderos y relaciones profundas. Así es, padre. La amistad es un valor que amerita reciprocidad, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que ahí está lo fundamental. Yo me puedo identificar como amigo de alguien, pero si no hay reciprocidad, pues esa amistad es parcial, no va a cumplir el rol que teóricamente debe cumplir. Vivimos en una sociedad, como usted lo dice, apurada, que lamentablemente nos ha exacerbado el individualismo, ¿verdad? Pensar en nosotros mismos, en preocuparnos por cómo resolver nuestra expectativa de vida, y eso nos separa, nos aleja de los demás. Hay situaciones en las cuales los seres humanos como individuos poco pueden hacer para transformarlos. Desde la amistad es posible que esa fuerza se potencie y se puedan entonces sí inducir los cambios que haga falta, ¿no? Para mejorar la vida, para construir paz. A mí me preocupa mucho el tema de la paz, ¿no? Ya lo decíamos hace rato, tenemos una organización de las Naciones Unidas, un sistema internacional extraordinariamente amplio, y lamentablemente vemos como día a día la violencia, los escenarios bélicos estallan en todas partes. Eso es falta de amistad. Así es. Sí, y nos damos cuenta que todas estas instituciones, al parecer, lo que demuestran más bien es una burocracia, ¿no? Entonces, claro, ahí se van perdiendo muchos de los intereses últimos, que es promover. Qué bonito sería que desde la amistad los pueblos que hoy están en guerra puedan encontrar una solución. Pero es que también otros también tienen que interactuar, porque se dice es que en el mundo somos amigos, buscamos la paz, buscamos estos valores, pero para poder llegar a esos valores necesitamos creer en la amistad, necesitamos creer en el respeto por el otro. Y cuando yo siento amistad por el otro, tengo respeto por esa persona y creo también en esa persona.
Entonces, es precisamente en eso, ¿no? Y es un trabajo. Puede ser que la amistad se pueda convertir en una utopía, algo que está súper lejísimo de nosotros, pero es que es una vivencia real. Eso es un valor que se cosecha, que se va construyendo, que se va, digamos, sembrando progresivamente, pero es muy recíproco. Si no hay interacción, si no hay esa posibilidad de intercambio, entonces lamentablemente no vamos a poder llegar a una amistad profunda, a una amistad verdadera y una amistad que busque soluciones. Dice la Sagrada Escritura que San Pablo dice que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Sí. Y es precisamente en eso en lo que tenemos que creernos. Lo importante que es una amistad en la vida de la persona y sobre todo en nuestra sociedad hoy. Sí, sin duda la amistad interpersonal pues probablemente es más factible, pero cuando entramos en las dimensiones de eso, de la amistad entre los pueblos, entre las naciones, entre las culturas, la cosa como que se complica, ¿no? Claro. Y en muchos casos se pudiera confundir la amistad en su profundidad, en lo que espiritualmente significa, con intereses parciales. Así es. Hoy soy tu amigo por razones estrictamente económicas, por ejemplo, ¿verdad? O porque, como está sucediendo en el mundo, soy tu amigo porque yo entiendo que tú tienes algo que a mí me interesa, ¿verdad? Recursos, por ejemplo. Entonces, esos son conceptos sobre los cuales debemos discernir con mucha claridad, ¿verdad? Con mucha profundidad, no confundir la amistad real con la amistad aparente. Sí, por eso manifestar en el principio, o sea, es muy difícil y por eso estas organizaciones más bien son de carácter burocrático, otras necesidades, porque el interés, sabemos y no lo podemos ocultar, no es la amistad humana, sino la amistad por intereses partidarios, que bueno, al final esto es lo que me sirve, por eso estoy contigo, ¿no? Y lo humano es lo que menos pareciera importante. Así es. Vamos a, o sea, lo más práctico, desde la escuela, desde la educación, desde ese servicio que es fundamental para construir todo lo que aspiramos que la humanidad sea. ¿Cómo podemos incidir en el fomento de este valor de la amistad? Fíjese, yo creo que los salesianos, desde el sistema preventivo de Don Bosco, en nuestro caso, tenemos 3 pilares que fundamentan esa experiencia de amistad: el amor, la razón y la religión. Para Don Bosco era fundamental. Para Don Bosco ganar el muchacho era la clave, y para poder generar entre ellos espacios amistosos. ¿Por qué? Porque Don Bosco decía y nos repetía y nos sigue repitiendo a los salesianos, aquí lo importante, o sea, lo importante es que los muchachos se sientan amados. Y para que haya amistad, para que los muchachos puedan vivir un ambiente amistoso, tiene que estar el amor de por medio también, ¿no? Sí. Que es una manera de comunicar y de compartir eso. Por eso nosotros de nuestras experiencias salesianas partimos precisamente del sistema preventivo como una herramienta para poder llegar y formar y formar amistades profundas, sanas y verdaderas. Creo que esos 3 elementos son clave: amistades profundas, sanas y verdaderas, que se logran desde el sistema preventivo de Don Bosco. Sí, sin duda el aporte de ese sistema preventivo es excepcional, y uno lo puede observar aquí, donde los salesianos han tenido una actuación profunda durante muchísimos años. Observa que las relaciones de amistad en la gente se mantienen y son perdurables, ¿verdad? Gente que pasó por el sistema de Don Bosco, ¿no? Yo eso debo reconocerlo profundamente. Bueno, nos queda poco tiempo, quizás usted quiera aprovechar para... Bueno, no, sencillamente compartir y decir, miren, hay momentos de experiencia amistosas que se viven para siempre. Ayer estaba compartiendo, ¿no? Para cerrar esto, la alegría queda cuando un amigo, que después se convierte en un hermano también, da paso. Estábamos celebrando ayer la admisión de 4 salesianos a sus votos perpetuos, entre eso un compañero que estuvo aquí en Amazonas, Andrés Jardín. Le decía, mira Andrés, no hay cosa más bonita que ver, celebrar contigo los logros, ¿no? Y es un logro en Dios. Comparto contigo la amistad, comparto contigo la fraternidad, y creo que esas son las cosas a las que nosotros estamos llamados a vivir y compartir con los amigos. Las cosas buenas de la vida, también los fracasos, pero se comparte todo, ¿no? Claro, celebrar los logros, pero también acompañar
Exacto. las malas situaciones. Desde la Escuela de Emprendimiento. Bueno, nada, allí estamos, ahorita estamos, mañana celebramos la graduación de nuestros muchachos, 75 jóvenes se gradúan en los distintos cursos y ya de una vez damos inicio para el mes de septiembre, a partir del 8 de septiembre, la apertura al nuevo año académico y por supuesto a los nuevos cursos que vamos a tener. Son 8 cursos que tenemos a disposición: peluquería, electricidad, diseño gráfico, informática, administración, contabilidad, medios de comunicación y creo que no se me escapa ninguno. Esos serán los talleres, unos 8 talleres que vamos a tener, bueno, disponibles allí para que los muchachos también puedan aprender un oficio como lo quería Don Bob. Fundamental esa oportunidad de aprender un oficio, una situación tan compleja, saber hacer. Abre muchos caminos y además es un espacio para fomentar la amistad también, ¿verdad? Y lo bueno es que también dentro de ese espacio, bueno, gracias a Dios contamos con que es un certificado avalado por el Ministerio de Educación, por la Asociación Venezolana de Educación Católica, y eso pues también abre puertas a los muchachos en el campo profesional y por eso seguimos trabajando y soñando en este bonito proyecto aquí en Amazonas, especialmente Puerto Ayacucho. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia a este programa, a conversar un poquito en torno a la amistad. Quedamos a su disposición para cualquier información que quiera transmitir a través del programa. Y le reitero nuestro agradecimiento. Ya, lamentablemente en esta sociedad que nos pone a correr, el tiempo se nos acaba. Bien, gracias y bueno, a la orden siempre. Bien, vamos a terminar con nuestras frases para la reflexión. Aquí tengo una de una escritora australiana llamada Germaine Greer, quien nos decía: los seres humanos tienen un derecho inalienable a inventarse a sí mismos. Cuando se anula ese derecho, se llama lavado de cerebro. Cuando usted no tiene la posibilidad de inventarse a sí mismo, de hacer lo que cree que debe hacer para desarrollarse plenamente, a usted le han lavado el cerebro. Voltaire, ese pensador francés, nos decía: una vez que el fanatismo ha gangrenado un cerebro, la enfermedad es casi incurable. Eso nos decía Voltaire, el fanatismo, contrario a nuestra posibilidad de desarrollarnos como seres humanos de manera digna. Y referido a la amistad, precisamente hay 2 frases, una que no conseguí el autor, pero que dice: los amigos son la familia que uno elige. Uno no elige a la familia, ¿verdad? Donde nace, uno elige a los amigos que luego se convierten en familia. Y Alfredo Bryce Echenique nos decía: mi patria son mis amigos. Bien, con eso hemos llegado al final de una nueva emisión de Vive tus Derechos. Si Dios quiere, nos estaremos escuchando la próxima semana. Tengan ustedes una feliz tarde y un hermoso fin de semana.